Pues muy buenos días a todos. Bienvenidos y muchas gracias por asistir a este webinar sobre el patrimonio protegido. Tengo que decir que sois bastantes los que os habéis inscrito a esta formación, siendo este uno de los webinars que más interés ha suscitado en lo que va de año. Hemos identificado que muchos de vosotros tenéis dudas sobre cómo proteger el patrimonio de personas con discapacidad. Un marco que surge en torno al funcionamiento de la Ley 41/2003 del 18 de noviembre de protección patrimonial de las personas con discapacidad y sobre la modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la normativa tributaria. El webinar de hoy lo enfocaremos al tejido asociativo, porque conocer la Ley de Patrimonio Protegido es de vital importancia para nuestro día a día y el de nuestros socios y usuarios. Por ello, hoy queremos profundizar sobre aspectos clave como son los mecanismos de protección patrimonial de las personas con discapacidad y los efectos tributarios de los mismos. Conocer y analizar las novedades en la materia introducidas por la Ley 8/2021 de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Y además de la regulación estatal, también conocer especificidades en algunas comunidades autónomas. En este espacio queremos abordar y desglosar aspectos transversales que nos afectan desde el punto de vista legislativo, tal como lo haremos en los próximos webinars que celebraremos sobre la nueva reforma laboral y la ley de mecenazgo. Porque necesitamos las herramientas para estar capacitados y hacer de estas nuestras mejores aliadas para hacer posible nuestra acción. Para ello, contamos con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, con la colaboración de Grifols y la organización de nuestro equipo técnico. Y por supuesto, también contamos con todos vosotros que nos acompañáis y sois el motor de todas nuestras acciones. Y por mi parte, nada más, muchas gracias a todos y bienvenidos de nuevo. Gracias, Ana. Bueno, pues vamos a dar comienzo con el webinar. Antes de nada, agradecer a Ana por acompañarnos en el día de hoy, miembro de la Junta Directiva. Y nada, la verdad me presento, soy Paco Morán, técnico jurídico del Servicio de Información y Orientación de FEDER. Soy el encargado de atender las consultas del ámbito jurídico y la verdad es que hemos observado durante mucho tiempo que este tema ha generado muchísimo interés. Es cierto que ha habido novedosas reformas y diferentes mecanismos que han sufrido modificación con la última reforma civil de las medidas para ayuda a personas con discapacidad. Vamos a empezar. Creo que se ve, ¿no? Sí. Se ve. Vamos a empezar con la definición del patrimonio protegido. El patrimonio protegido es un conjunto de bienes muebles e inmuebles que están destinados primordialmente a la satisfacción de las necesidades vitales de su beneficiario o al mantenimiento de su productividad, ¿vale? ¿Cuál fue la primera aparición del patrimonio protegido? Pues la primera aparición, hay que tener en cuenta, ¿de acuerdo?, que el legislador moderno
ha sido más sensible con los problemas de los más necesitados, que requieren protección. ¿Y cuál sería el principal objetivo del legislador? Pues proteger a estas personas, ¿no? ¿Y cuál es el medio más seguro? Pues protegiendo su patrimonio. Naturalmente, ¿vale? El poder público no es el que va a crear este patrimonio, pero sí va a dar los medios para ello, ¿vale? Va a aplicar las medidas normales, que pueden ser la atención sanitaria, las residencias, las subvenciones, como he puesto de ejemplo, o favorecer que ese propio discapacitado y su entorno, ya sea el familiar o las instituciones, pues hayan medios adecuados para formar el patrimonio del discapacitado con todas sus garantías, es decir, que permita su correcta atención personal, sanitaria, etc. ¿De acuerdo? Es importante que en la materia que se refiere a las personas que padecen minusvalía, sea física y especialmente si es psíquica, son muchas las personas que hoy gozan de todas sus facultades, pero con el transcurso de los años, debido a que la vida es cada vez más larga, pues llegan a una situación de deterioro físico y psíquico. Es por ello que hemos dicho que se puede proteger el patrimonio y que además los organismos públicos deben favorecer a ello, ¿de acuerdo? Como bien decía antes, ¿cuál es la primera aparición de la figura jurídica del patrimonio protegido? Pues fue con la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, como recojo ahí, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, y además de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la normativa tributaria con esta finalidad. Es una figura que no ha sido suficientemente divulgada y no muy conocida. No se ha dado mucha publicidad de esta figura jurídica, pues por eso hay tanto desconocimiento de la misma. Ha sufrido diferentes reformas a lo largo de los años. Una de las reformas fue la Ley 1/2009, de 25 de marzo, que reforma la Ley de Registro Civil, y la Ley 41/2003. No hay un contenido legislativo muy relevante, pero sí conviene señalarla. Hubo dos reformas más que afectaron a los mecanismos de protección patrimonial, como fue el Real Decreto 167/2004 y el 1853/2009, que dichas reformas y demás lo vamos a ir viendo a lo largo del webinar. Y la Ley 20/2011 de 21 de julio del Registro Civil. Os preguntaréis, ¿quiénes pueden ser sujetos? Pues pueden ser sujetos conforme a la ley 41/2003. Hay que tener en cuenta que la ley 41/2003 especificaba una cosa, pero como ha habido la novedosa reforma de la ley 8/2021 de 2 de junio, la redacción de dicho artículo cambia, ¿vale? El patrimonio protegido, establece el artículo, de las personas con discapacidad tendrá como beneficiario exclusivamente a la persona en cuyo interés se constituya, que será su titular. Es decir, el titular es siempre la persona, el beneficiario, ¿de acuerdo? Es la persona cuyo interés se constituya. ¿Quién puede ser? Pues las personas que tienen la consideración de personas con discapacidad. Y aquí la ley hace una diferenciación, ¿de acuerdo? Pueden ser las que presenten discapacidad psíquica igual o superior al 33%, o discapacidad física o sensorial. Como veis, hace esa diferenciación entre discapacidad psíquica y física, y la discapacidad física requiere un igual o superior al 65%, ¿vale? Como bien sabéis, el grado de discapacidad se debe acreditar mediante un certificado, documento público, ¿no? Certificado expedido conforme a lo establecido reglamentariamente o por resolución judicial firme. Como sabéis, al final esto es un procedimiento administrativo, el reconocimiento del grado de discapacidad, que también va a sufrir grandes novedades por los nuevos baremos y la nueva ley por la que se va a aprobar el nuevo reconocimiento de discapacidad. Y la ley lo dice muy claro.
el grado de discapacidad se debe acreditar mediante el certificado expedido mediante reglamento o resolución judicial firme. Estos son los sujetos, ¿de acuerdo? ¿Cómo se constituye? ¿Cómo se puede? Muchos os preguntaréis, ¿cómo se constituye este patrimonio protegido que establece la ley? Pues lo pueden constituir la propia persona con discapacidad beneficiaria, es decir, la propia persona simplemente no tiene una discapacidad psíquica, está en plena capacidad de obrar, es consciente de ello y quiere proteger su patrimonio. Entonces, por lo tanto, está en todo su derecho. Pueden ser también las personas que presten apoyo a las personas con discapacidad, que puede ser un guardador de hecho, o puede ser los propios familiares, como veremos más adelante, que detalla mejor la ley, o la persona comisaria o titular de la fiducia sucesoria cuando esté previsto en la legislación civil autorizada al respecto el constituyente de la misma. Muchos se preguntarán, ¿qué es la fiducia sucesoria? Pues la fiducia sucesoria es cuando dos personas tienen una relación de hecho y tienen hijos en común, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, no están casados, son pareja de hecho, pero pueden establecer una serie de condiciones a la hora de gestionar el patrimonio de un tercero, que es esa persona que tiene el derecho y que reúne los requisitos para ser beneficiario de un patrimonio protegido. También establece la ley otro supuesto, y es cualquier persona con interés legítimo podrá solicitar de la persona con discapacidad y con el apoyo que requiera la constitución de un patrimonio protegido, pero sí, eso sí, ofreciendo al tiempo una aportación de bienes y derechos adecuados suficientes para ese fin. Es decir, que también lo pueden constituir un tercero que no sea perteneciente a la familia, siempre que tenga un interés legítimo en ello, ¿de acuerdo? Y siempre que aporte los bienes necesarios o derechos, porque no pueden ser simplemente derechos, no pueden ser bienes muebles o inmuebles solamente, suficientes para ese fin. Y es decir, encima también especifica la ley con la reforma de 2021 que ha añadido que si se encuentra con la negativa, porque claro, el tercero se puede encontrar con la negativa de que el propio beneficiario no quiera constituir el patrimonio, o se puede encontrar con que los familiares no quieran tampoco constituir ese patrimonio protegido. Pues el solicitante puede acudir al Ministerio Fiscal o puede instar a la autoridad judicial, al juez, para que proceda atendiendo a la voluntad de la persona, o incluso puede ser que la propia persona con discapacidad quiera constituir ese patrimonio protegido y los familiares se nieguen. Si esa persona, como he dicho anteriormente, está en plena capacidad de obrar porque simplemente tenga una discapacidad física, no psíquica, que es importante esa diferenciación, se puede encontrar con que se nieguen los familiares. Esa persona, si los familiares ostentan los derechos para gestionar sus bienes, como nos podemos encontrar con una tutela o una curatela, esa persona puede requerir al Ministerio Fiscal o puede requerir al juez para que constituya ese patrimonio protegido. La resolución judicial, en este caso, tiene que determinar cómo van a ser las medidas, cómo se va a constituir el bien, quién va a ostentar el cargo de administrador. Y eso sí, obviamente es lógico, no puede recaer el cargo de administrador de ese patrimonio protegido a la persona que se ha negado a constituir el patrimonio protegido. Es decir, si se ha negado el progenitor, el padre, a constituir el patrimonio protegido en favor del menor, el juez, obviamente, como es lógico, no puede designar como administrador a la persona que se ha negado a dicha constitución, ¿de acuerdo? El patrimonio protegido es muy importante
porque es un requisito y si no sería un defecto de forma y por lo tanto no tendría ningún tipo de efecto jurídico, es que se debe constituir por documento público, es decir, ante notario o por resolución judicial, como hemos visto en el apartado anterior que acabo de explicar. Y dicho documento público, como viene estipulado en la ley, o la resolución judicial, como he adelantado, debe recoger como mínimo el inventario de los bienes y derechos que constituyan el patrimonio protegido, las reglas de administración y, en su caso, la fiscalización, que eso lo veremos más adelante en las normas fiscales, y asimismo como las normas, los procedimientos de designación de las personas que hayan de integrar los órganos de administración, es decir, si se van a constituir, si no va a haber solo una administración, un administrador me refiero, si se va a constituir como un órgano, ¿de acuerdo? Que sean más personas, pueden ser los dos padres, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y dicha determinación pues se hará conforme a la ley. Y también puede recoger cualquier otra disposición que se considere oportuna, ¿de acuerdo? Si se quiere, porque la solicitud, por así decirlo, ¿no? O la constitución de ese documento que tú vas a notario para que se constituya, no tiene que tener unos requisitos formales que se deben de seguir a rajatabla, siempre y cuando se recojan este contenido mínimo, ¿de acuerdo? Es decir, cuántos bienes hay y quién los va a administrar. Ya está. ¿De acuerdo? Si ya luego queréis añadir cualquier otra disposición que consideréis oportuna, como por ejemplo, esta casa queremos que cuando cumpla la mayor de edad ocurra esto o ocurra lo otro, también se puede recoger, ¿de acuerdo? Es decir, cualquier condición que consideréis oportuna. Luego también es importante que también puedes recoger, es optativo, no es facultativo, es optativo, es que también puede establecer las medidas u órganos de control que estime oportunos para garantizar, pues eso, el respeto de los derechos, deseos, voluntad y preferencias del beneficiario. Es decir, recordemos que el patrimonio protegido se constituye en favor del beneficiario y para sus necesidades vitales o incluso para mejorarlas, esas cuestiones que pueden ser económicas, ¿de acuerdo? Pues el patrimonio protegido pueden ser fondos de inversión, como veremos más adelante. Y claro, una de las diligencias que tiene que tener el administrador, como establece el Código Civil, que debe administrar los bienes con la diligencia de un padre de familia, ¿de acuerdo? Los notarios deben comunicar inmediatamente la constitución y el contenido del patrimonio protegido. Deben comunicarlo al Ministerio Fiscal. Esto es importante porque, como veremos en el siguiente punto, ¿vale? La supervisión, que no quiere decir la administración, que es diferente, que esto lleva a confusión. La supervisión de la administración, ¿de acuerdo? Es decir, por encima de la administración va a ser supervisado y va a ser controlado por el Ministerio Fiscal, que como sabemos vela por el interés público, ¿vale? Y vela también porque se cumplan los derechos y las necesidades del beneficiario, ¿de acuerdo? Por eso, si se hace mediante notario, se debe comunicar inmediatamente la Constitución al Ministerio Fiscal, ¿de acuerdo? Y se debe comunicar al Ministerio Fiscal de la circunscripción de donde se constituya del domicilio, ¿de acuerdo? De la constitución del patrimonio protegido, ¿vale? El fiscal que reciba dicha comunicación y no se considere competente para la fiscalización, lo remitirá pues al fiscal, es decir, al fiscal general del Estado, cuando se entienda que no tiene competencia, ¿de acuerdo? Es decir, cuando considere que es lo que acabo de decir, tienes que comunicar, si constituyes el patrimonio protegido, por decir un ejemplo, en Badajoz, pues tienes que comunicar a la Fiscalía de Badajoz, no vas a comunicar a la Fiscalía de Cáceres,
Si lo comunicas a la Fiscalía de Cáceres, pues te van a decir no somos competentes, por lo tanto pasaría al fiscal general del Estado y se pronunciaría sobre el mismo, ¿vale? ¿De acuerdo? Es simplemente lo que quiere decir ahí la ley. Hay que observar, ¿de acuerdo?, que si es el guardador de hecho quien impulsa la constitución del patrimonio protegido del discapacitado, integrará el patrimonio protegido los bienes donados por quien impulsa la constitución y además aquellos bienes del propio discapacitado que éste hubiera referido por herencia o pensiones en la forma indicada. Bien, muchos se preguntarán, ¿qué es la figura del guardador de hecho? ¿De acuerdo? Pues el guardador de hecho tiene una diferencia con la tutela y la curatela. La tutela, como sabemos, es cuando una persona es declarada judicialmente incapacitada para cualquier tipo de acto, ¿de acuerdo? Y tiene que ejercerlo su tutor una vez designado, y la curatela es para determinados actos, es decir, la tutela anula completamente la capacidad de obrar, se entiende que no tiene ningún tipo de capacidad jurídica y de obrar, y la curatela solo para determinados actos. Normalmente suelen ser para actos de naturaleza económica. ¿Y qué es el guardador de hecho? Pues el guardador de hecho se diferencia de la tutela y la curatela porque no necesita una aprobación judicial, ¿de acuerdo? El guardador de hecho es un tercero que se encarga del cuidado de esa persona. Poniendo un ejemplo, pueden ser los hijos que cuidan al padre, o pueden ser el cuidador simplemente que cuide al discapacitado, cualquier tipo de persona, pero es decir, que no necesita una resolución judicial para que sea designado guardador de hecho, ¿de acuerdo? Y ahora decimos, ¿pueden formar parte, cuando sean los padres tutor o curador quienes constituyan el patrimonio del discapacitado, pueden formar parte del mismo los bienes del discapacitado sin ningún tipo de límite? Pues la pregunta, o sea, como pongo ahí, deberíamos entender que sí, ya que siempre habrá control judicial, como hemos dicho, por parte del Ministerio Fiscal. Ahora bien, el destino futuro de estos bienes que eran del discapacitado no puede ser determinado por el constituyente, ¿de acuerdo? Por el hecho de que eso luego se vería por el tema de sucesiones, que es independiente, ¿de acuerdo? Cualquier persona con interés legítimo, como ya hemos dicho antes, que no tenga capacidad de obrar suficiente de sus padres, tutores o curadores, puede solicitar la constitución de un patrimonio protegido, es decir, un tercero que no pertenezca a la familia, ofreciendo al mismo tiempo, como he adelantado, pues una aportación de bienes y derechos adecuados, ¿vale? Y si en caso de negativa injustificada, como ya hemos explicado, pues puede acudir al fiscal que instará al juez pues, para que se pronuncie si procede dicha constitución o no, ¿vale? Sobre todo, atendiendo al interés de la persona con discapacidad, que es lo que prima en este tipo de procedimiento. ¿De acuerdo? Ahora nos podemos encontrar con la duda, ¿no? De decir, bueno, hemos constituido el patrimonio protegido, hemos incluido una serie de bienes muebles e inmuebles y claro, surge que al año siguiente pues, nos hemos encontrado con que queremos incluir pues, otra serie de bienes. ¿Se puede hacer? Pues la ley sí, y lo permite y lo contempla, ¿de acuerdo? Eso sí, hay que cumplir pues, con una serie de requisitos, ¿de acuerdo? Que son, pues que esas aportaciones, obviamente, tienen que estar sujetas a las mismas formalidades que lo que recoge la Constitución del patrimonio, es decir, tiene que cumplir con las mismas exigencias, ¿de acuerdo? Y tiene que tener las mismas condiciones que los bienes que se aportaron inicialmente a la constitución del patrimonio. Estas deben ser siempre a título gratuito, es decir, no pueden ser a título oneroso, ¿de acuerdo? No pueden exigir una contraprestación y no podrán someterse a término. Eso sí, se puede regular el destino, es decir, esta casa puede ir a tal o
Y si fallece el beneficiario, pues como he dicho, con sujeción a las normas aplicables, ¿de acuerdo? Como se tendría en cuenta el Código Civil a la hora de, en materia de sucesiones. Y también nos podemos encontrar que una persona más adelante, independientemente del administrador, pues que quiera aportar bienes, como hemos visto, como un tercero, pues también lo puede hacer en el futuro una vez que ya se ha constituido pues, el patrimonio protegido, ¿de acuerdo? La ley, la última reforma, se ratifica y dice que, pues, que permite las aportaciones de bienes o derechos incluso a través de pactos sucesorios en aquellas legislaciones civiles vigentes que la permitan y no estarán sujetas a términos. Las aportaciones podrán efectuarse por la persona comisaria o titular de la fiducia sucesoria en nombre del comitente ya fallecido, en los supuestos regulados en las legislaciones civiles vigentes que lo permiten. Como ya he explicado anteriormente, pues la fiducia sucesoria es la figura jurídica de personas que no están casadas, están en pareja de hecho, y que establecen entre ambas partes pues, una serie de condiciones, ¿de acuerdo? Y de cláusulas que acerca del patrimonio protegido o del hijo acerca del hijo que tienen en común, ¿de acuerdo? La administración. No hay que confundir, que esto también he querido especificarlo, no hay que confundir la representación legal, es decir, los padres, los tutores o los curadores, con el administrador del patrimonio protegido, que puede ser otro, ¿de acuerdo? Puede ser un tercero, como hemos dicho. También es importante que recordemos que si ese familiar, ese padre o tutor se ha negado, hay que insistir para que lo tengáis claro. Si se ha negado, por resolución judicial no puede ser designado esa persona. Tiene que ser un tercero obligatoriamente, tal y como dispone la legislación, ¿de acuerdo? La exposición de motivos de la reforma dice que, dado el especial régimen de administración al que se sujeta el patrimonio protegido, es perfectamente posible que, a pesar de que su beneficiario tenga capacidad de obrar suficiente, la administración del patrimonio no corresponda a él, sino a una persona distinta porque así ha querido la propia persona con discapacidad. Nos podemos encontrar con ese supuesto. Es decir, la persona tiene su plena capacidad de obrar, tiene simplemente la discapacidad física, no psíquica, y por lo tanto tiene su capacidad de obrar, pero él no quiere administrar sus bienes. Quiere que, por ejemplo, sus padres pues, se encarguen de administrar sus bienes. Pues puede hacerlo perfectamente. Y incluso haberlo constituido y simplemente pues, designar la administración a sus padres. Y si acepta ellos pues, aceptar ese cargo, pues no hay ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Ahora, pasamos a los actos de administración y de disposición, ¿vale? La ley prevé varios supuestos, ¿de acuerdo? Y es cuando el constituyente del patrimonio protegido sea el mismo y tenga el mismo la administración, pues siempre que cumpla con las reglas establecidas que él mismo ha recogido en el documento público de constitución, pues ningún problema. Se puede hacer los actos que considere oportunos. En los demás casos, pues la administración queda sujeta a lo que, igual que en el anterior, a lo que fija el documento público, y siempre puede entrar de oficio quiere decir por iniciativa del Ministerio Fiscal, si ve que no se está respetando el documento constitutivo del patrimonio protegido, y tomar medidas de apoyo respecto del patrimonio protegido, ¿de acuerdo? Para velar por los intereses del beneficiario. La ley no permite que la enajenación de los bienes o derechos que integran el patrimonio protegido mediante subasta pública, y en todo caso, teniendo en cuenta la satisfacción de las necesidades vitales de los titulares con los mismos bienes y derechos de él integrados, así como los frutos y los productos y rendimientos, como pueden ser de un fondo de inversión, como he dicho, no se considerará
acto de disposición, el gasto, ¿de acuerdo? Esto es importante, el gasto del dinero y el consumo de bienes fungibles. Bienes fungibles quiere decir bienes que se consumen, integrados en el patrimonio protegido cuando se hagan para atender a las necesidades vitales de la persona beneficiaria. Es decir, no se va a considerar un acto de disposición cuando se requieran una serie de gastos o un consumo de bienes que se agotan pertenecientes al propio patrimonio siempre y cuando sean para atender las necesidades vitales de la persona beneficiaria, que es el fin del patrimonio protegido, como hemos dicho al inicio de la charla. No obstante, pues el administrador puede instar al Ministerio Fiscal o el propio constituyente para que solicite a la autoridad judicial competente la excepción de la autorización judicial en determinados supuestos, ¿vale? Eso en atención a la composición del patrimonio y las circunstancias personales de su beneficiario. Todos los bienes y derechos que integren el patrimonio protegido, así como su fruto, deben destinarse, como ya he dicho y he especificado, al mantenimiento y a la atención de las necesidades vitales de la persona beneficiaria, ¿de acuerdo? Deben destinarse a las necesidades vitales del beneficiario y al mantenimiento de la productividad. No pueden ser administradores las personas o entidades que no puedan ser curadores conforme a lo establecido en el Código Civil o en las normas de derecho foral, y cuando no se pudieran designar administrador conforme a las reglas establecidas en el documento público o resolución judicial de la Constitución, la autoridad judicial competente proveerá lo que corresponda a solicitud del Ministerio Fiscal, ¿de acuerdo? Es decir, el juez es el que va a dictaminar, como ya hemos dicho antes, quién va a ser el administrador, ¿de acuerdo? ¿Quién va a ejercer ese cargo? Que no puede ser una persona que se ha negado a la constitución del patrimonio, como hemos reiterado, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuál es el destino del patrimonio protegido? ¿De acuerdo? Como ya he adelantado, el destino no es más que otro que la satisfacción de las necesidades vitales del beneficiario o al mantenimiento de la productividad del patrimonio protegido. No hay otro. Eso en vida del discapacitado. Es más, es importante la sentencia número 96/2012 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 26 de enero de 2012, que dice: a tenor del artículo 5 de la Ley 41 de 2003, todos los bienes y derechos que integren el patrimonio protegido, así como sus frutos, rendimientos o productos, deberán destinarse a la satisfacción de las necesidades vitales de su beneficiario o al mantenimiento de la productividad del patrimonio protegido. Es decir, como recoge tal cual la reforma. Es que se han basado en la misma sentencia. Se observan con claridad dos finales diferenciadas. Por un lado, la satisfacción de las necesidades vitales y por otro lado, pues el mantenimiento de la productividad. Como hemos dicho, el administrador tiene que cumplir con la diligencia de un buen padre de familia, como establece el Código Civil. Por lo tanto, debe de tomar todas las medidas necesarias para el mantenimiento de su productividad. ¿Qué pasa? También nos podemos encontrar con la extinción, ¿vale? Hemos dicho el destino en vida del discapacitado, que debe cumplir con las necesidades vitales del beneficiario o mejorar la productividad. ¿Qué pasa cuando se extingue? Pues el patrimonio protegido establece la ley que se extingue por la muerte o declaración de fallecimiento del beneficiario, como es lógico, o también puede ser porque esta persona deje de tener la condición de persona con discapacidad. Nos podemos encontrar que esta persona, que es raro en el aspecto en el campo de las enfermedades raras, que pueda mejorar, porque al final son enfermedades crónicas. Nos podemos encontrar, prevé la ley, que puede ser que la persona con discapacidad pues mejore y pierda esa condición de discapacidad, ¿de acuerdo? Si es por muerte o declaración de fallecimiento del beneficiario, pues se entenderá comprendido en la herencia, como se tiene que ver pues en materia de sucesión. Y si deja de estar discapacitado, pues en la hora capaz, ¿de acuerdo?, recuperará la titularidad de los bienes y derechos que lo integran y se sujetará por lo establecido en el Código Civil
foral, o cuando digo derecho foral es porque, como veremos ahora un poquito más adelante, pues hay comunidades autónomas pues, que tienen un derecho especial, como es Aragón, Navarra y Cataluña, ¿de acuerdo? Eso sí, en todo caso, pues se atenderán a las disposiciones ordenadas por un tercero aportante en el momento de la aportación, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el control de la situación? Pues la supervisión de la administración, y esto hay que tenerlo muy claro, que no es la administración, como ya hemos dicho, la supervisión de la administración corresponde al Ministerio Fiscal, ¿vale? En este punto hay que destacar la figura de la Fiscalía General del Estado, que para cumplir la función de supervisión institucional de estos patrimonios se debe comunicar a la Fiscalía Territorial. Como he dicho, si eres de Badajoz, tienes que comunicar a la Fiscalía de Badajoz. No vas a comunicar a la Fiscalía de Madrid, no, tienes que comunicar donde tú tengas el domicilio, ¿de acuerdo? Así también como las aportaciones posteriores a cualquier otra modificación de los mismos, ¿de acuerdo? El Real Decreto, es importante este decreto, el 177/2004 de 30 de enero, que regula la composición, funcionamiento y funciones de la Comisión de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad. Y luego la novedosa reforma de la Ley 8/2021 de 2 de junio, una de las cosas que ha añadido pues, es esa supervisión permanente del patrimonio protegido por parte del Ministerio Fiscal, que instará al juez pues, todo lo que proceda respecto a la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad. También, como hemos dicho, puede actuar de oficio, ¿de acuerdo? Y el Ministerio Fiscal puede requerir toda la documentación adicional y solicitar todas las aclaraciones que estime oportunas para la clarificación de las medidas, ¿de acuerdo? El control, se crea un organismo de apoyo, la ley crea la Comisión de Protección Patrimonial, como hemos visto en el decreto, adscrita al Ministerio de Trabajo y Asuntos, en los que participarán, en todo caso, representantes de la Asociación de Utilidad Pública, más representativas en el ámbito estatal de diferentes tipos de discapacidad. En relación con el registro, pues con el registro se tiene que hacer constar en todo momento el nombramiento del representante legal, y a partir del 30 de abril de 2021, ¿vale?, que ya entró en vigor, dice que toda la inscripción de actos relativos al patrimonio protegido de las personas con discapacidad también se deben inscribir, y es inscribible en el registro individual de la persona con discapacidad el documento público o resolución judicial relativos a la constitución y demás circunstancias relativas al patrimonio protegido y a la designación y modificación de los administradores. Es decir, todo esto ya se debe inscribir, ¿vale?, tras la reforma de la Ley del Registro Civil de 2011. Hacemos un resumen, es decir, el nombramiento del representante legal, la inscripción de los actos relativos y todas las modificaciones y designaciones de administradores de dicho patrimonio. Ahora bien, si se incluye un bien o queremos que ese bien deje de estar afectado a ese patrimonio protegido, ¿qué debemos hacer? Pues en el registro de la propiedad se tiene que hacer constar la cualidad de bien integrante del patrimonio protegido, ¿de acuerdo? Y en cualquier otro lugar donde proceda. Es decir, como he dicho, los fondos de inversión o de inversión colectiva o acciones o participaciones de sociedades mercantiles deben tenderse aplicables de aportar pues, derecho de propiedad industrial, intelectual, es decir, también se debe inscribir en el registro de la JAE, si es de propiedad intelectual o cualquier otra cosa, un libro o cualquier otra obra, ¿de acuerdo? Si se pretende excluir, pues cuando un bien deja de formar parte del patrimonio protegido, pues se puede exigir por quien resulte titular de ese interés legítimo, pues que se cancele, es decir, que se pierdan todas las menciones, ¿de acuerdo?, de todo ese bien. Es decir, si
quieres que no tenga ningún tipo de relación con ese patrimonio protegido, puedes solicitarlo, ¿de acuerdo? Y excluir ese bien, para que no pertenezca nunca más a ese patrimonio, ¿de acuerdo? Vamos a entrar con los derechos forales, ¿de acuerdo? Vamos a entrar con las especificaciones. Pues sé que muchos habéis preguntado ya antes de empezar el webinar, pues, ¿qué ocurre con Cataluña? Porque ya sabemos que Cataluña es especial porque tiene un código civil catalán, ¿de acuerdo? Tiene una normativa autonómica. También, pues, tenemos Aragón y tenemos Navarra, ¿de acuerdo? Pues vamos a empezar por Aragón, ¿de acuerdo? ¿Qué dice el Código de Derecho Foral en Aragón, que lleva en vigor desde 2011? Por su artículo 40, también he de decir, y quiero aclarar, que todas las normativas autonómicas van un poco a remolque de la normativa estatal, ¿vale? No hay una modificación súper enorme. En todo caso, lo que añaden son ciertas particularidades, pero nada del otro mundo. Pero de todas maneras, vamos a verlas, ¿de acuerdo? Es más, aquí en Aragón se remite en muchos casos a la normativa estatal. Sin embargo, establece en su artículo 40 que sí se debe aplicar preferentemente. Es decir, no se aleja de acuerdo de la normativa estatal, pero dice que se debe aplicar preferentemente lo establecido en el Código de Derecho Foral de Aragón, ¿de acuerdo? Lo que prevé es que se debe aplicar preferentemente a efectos de incapacitación, que no hay que confundir incapacitación con discapacidad, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Discapacidad es afectos administrativos e incapacidad es afectos civiles, ¿de acuerdo? Salvo la incapacidad a efectos laborales en relación con no poder desempeñar tu puesto laboral. Pero aquí se refiere a la incapacitación a efectos civiles, ¿de acuerdo? También dice que sin perjuicio a lo dispuesto en el apartado anterior a efectos de incapacitación, de todo lo previsto en el artículo 40, pueden constituir un patrimonio protegido otra persona con autoridad familiar, ¿de acuerdo? Es decir, un tercero perteneciente a la familia. Y aquí es importante, porque dice, cuando no sea el beneficiario del mismo el que constituye el patrimonio protegido, para su administración será necesaria la autorización de la Junta de Parientes o del juez, en los mismos supuestos en los que el tutor la requiere respecto de los bienes del tutelado. Aquí nos debemos remitir a los supuestos en los que el tutor requiere autorización por parte del juez o requiere autorización, ¿vale? Perdón, los que requiere autorización o aprobación por parte del juez. Y aparece la figura de la Junta de Parientes. La Junta de Parientes es una institución aragonesa, ¿de acuerdo? Que está prevista por el Código de Derecho Foral de Navarra y es una institución aragonesa que resuelve asuntos en los que no es necesario la intervención de un juez, ¿de acuerdo? Es lo más similar a un juzgado de paz que prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿de acuerdo? Esto se llama Junta de Parientes. La autorización no será necesaria, ¿vale?, cuando el beneficiario tenga capacidad de obrar suficiente, es decir, cuando tenga su plena capacidad de obrar, ¿vale?, o no esté modificada judicialmente, pues no requiere esa... Disculpa, voy a beber un poco de agua. No requiere de dicha autorización, ¿de acuerdo? Ahora bien, aquí ya en Aragón, ya las disposiciones dictadas en materia de tributo cedido, aquí ya se habla de materia fiscal, ¿vale? Todas las aportaciones, ¿vale? Las aportaciones a patrimonios protegidos, ¿vale? Así como la bonificación, puede aplicarse, valga la redundancia, la bonificación del 99% en la parte de la cuota que proporcionalmente corresponda a los bienes o derechos incluidos en dicho patrimonio, con un límite, eso sí, de 300.000 euros. Para el resto de patrimonio, una vez se supera este límite, pues no cabrá bonificación alguna, ¿vale? Ahora pasamos con Cataluña.
¿de acuerdo? Pasamos con Cataluña. Cataluña está prevista esta materia en el libro segundo del Código Civil de Cataluña, relativo a la persona y a la familia, y vienen regulados en los artículos 222 y siguientes, siguiendo, como bien he dicho, en las líneas generales pues, de la regulación estatal. Hay un decreto ley, una reforma de 19/2021 de 31 de agosto, ¿vale?, que adapta la reforma del procedimiento de modificación judicial de la capacidad, pero aún no están adaptados dichos artículos completamente y se siguen utilizando pues, la expresión de incapacitado, ¿de acuerdo? Se trata de un patrimonio autónomo, es decir, sin personalidad jurídica, tiene su origen en un acto constitutivo, como también dice la estatal, y se afectan determinados bienes con el fin de satisfacer las necesidades vitales del beneficiario. Como veis, muy a remolque de la normativa estatal. Eso sí, aquí especifica algo, es decir, por ser un patrimonio autónomo, el constituyente ni el administrador designado beneficiario ni el beneficiario, disculpa, ostentan la propiedad ni ningún otro derecho real. Es decir, no ostentan la propiedad del bien. Y esto lo especifica. La estatal, por ejemplo, no viene contemplado literalmente. Es decir, tienen la administración del bien y pueden afectar todos los bienes, pero no por solo ser el patrimonio protegido ostentan la propiedad de dicho bien. Sin embargo, la estatal dice que cuando se extingue sí pueden obtener la titularidad del bien, si es el propio beneficiario el que lo constituye, pero aquí, sin embargo, no. Aquí dice, el patrimonio protegido es una figura jurídica autónoma, y es decir, el nacimiento y la extinción no te da la propiedad o el derecho de propiedad sobre ese bien, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Cataluña, en su Código Civil catalán, diferencia entre elementos personales y elementos formales, ¿vale? Los elementos personales son el constituyente, que es quien constituye, aportando a título gratuito los bienes a este patrimonio. Es igual que la figura estatal, el beneficiario exactamente igual, solo que simplemente pues, los requisitos los cambian, ¿de acuerdo? Dice que las personas psíquicas igual o superior al 33, discapacidad física o sensorial igual o superior al 65, pero esto es lo que cambia, pueden ser, no cambia, sino que añade, me refiero, ¿vale? Las personas que están en situación de dependencia de grado 2 o 3, de acuerdo con la legislación aplicable. Y como bien dije, pues el grado de discapacidad o dependencia pues se debe acreditar mediante certificado emitido por el órgano administrativo correspondiente o por medio de resolución judicial. El administrador, que es la persona física o jurídica designada por la escritura pública de constitución o resolución judicial. Y el constituyente puede ser el administrador del patrimonio protegido y si no es, a la vez, beneficiario, ¿de acuerdo? No puede ser lo constituyente si es el beneficiario. Aquí sí lo dice, ¿de acuerdo? Aquí no puede ser el constituyente si es el beneficiario. Sin embargo, la estatal sí lo permite, ¿de acuerdo? Los elementos formales, pues los elementos formales realmente son el contenido que debe contener la escritura pública, ¿vale? Que debe ser como simplemente especifica los estatales, ¿vale? Los hace una adaptación. Aquí dice que debe ser el constituyente y los beneficiarios, la expresión de voluntad, la denominación del patrimonio protegido y a favor de quién, la descripción de los bienes, las personas designadas para administrar el patrimonio. Y eso sí, es importante, y esto es importante, ¿de acuerdo? Hay que rendir cuentas anualmente, ¿de acuerdo? Se deben rendir cuentas en caso de conflictos de intereses y hay una rendición de cuentas anual, ¿de acuerdo? Se debe rendir cuentas, es decir, en qué se administra, cómo se ha administrado el bien, qué medidas se han tomado para aumentar la productividad, etcétera, ¿de acuerdo? Y poco más relevante en Cataluña.
Creo que también, sí, ahí lo tenía recogido. Se puede contar qué puede ocurrir con el remanente una vez que se haya extinguido, porque puede sobrar algo del patrimonio protegido que no se haya articulado previamente, porque puede ser una aportación futura, ¿de acuerdo? Y las nuevas aportaciones, que es lo que decía, deben formalizarse en escritura pública y deben sujetarse, como en la estatal, a lo que se ha establecido en la escritura de constitución, ¿de acuerdo? Ya, como hemos citado, la figura del administrador a nivel estatal, en Cataluña igual, tiene el deber de conservar los bienes que lo integran y mantener su productividad. Le da poder, es relevante esto, le da poder para defender procesalmente el patrimonio protegido, es decir, tomar medidas judiciales. Y si la escritura de constitución no establece nada respecto a las facultades de disposición y administración, se aplican los artículos que establecen ahí, ¿vale? Los artículos 222 al 40, no, 222-40 a 222-46, perdón, en materia de administración de los bienes del tutelado. Y si la norma de administración que contiene la escritura de constitución, y esto es importante, no sirven adecuadamente a su finalidad, cualquier persona puede instar, como sabemos y como hemos adelantado, el Ministerio Fiscal va a hacer esa labor de supervisión, pues pueden instar cualquier tercero que ve que no se está cumpliendo con lo establecido con el patrimonio protegido, pues puede solicitar al Ministerio Fiscal para que inste al juez para que modifique esa conducta. ¿De acuerdo? El control, pues el control viene regulado en el artículo 227-5 del Código Civil catalán. Y las medidas de control pues se pueden designar a personas que supervisen su administración y pueden adoptarse las medidas de control de gestión del administrador que se consideren oportunas. Y si los beneficiarios del patrimonio son menores o incapacitados civilmente, deben aplicarse pues, lo que establece la legislación, ¿vale? Que debe de acordar de oficio la autoridad judicial las medidas que estime necesarias, en este caso el Ministerio Fiscal, para el buen funcionamiento de la administración del patrimonio protegido. ¿Cómo os ha adelantado? Pues la rendición de cuentas. El administrador de cuentas debe rendir anualmente cuentas ante el beneficiario o sus representantes legales y ante las personas especialmente encargadas de supervisar la administración del patrimonio protegido, que puede ser el Ministerio Fiscal, como hemos dicho, ¿de acuerdo? La extinción, pues prevé varios supuestos, puede ser la muerte o declaración del beneficiario, la pérdida de condición de persona discapacitada o en situación de dependencia, la renuncia de todos los beneficiarios, se puede negar el beneficiario en cualquier momento, o la expiración del plazo por el que se constituyó cumplimiento de alguna condición resolutoria establecida en la Constitución, porque se puede establecer, ¿de acuerdo?, que el patrimonio protegido tenga una duración, y una vez que se consuma o se expire esa duración, pues se extinga, ¿no? La extinción del patrimonio protegido también conlleva su correspondiente liquidación que deben hacer las personas designadas en la escritura de constitución o en su defecto el administrador. Y la extinción por alguna de las causas que hemos mencionado comporta la obligación al administrador del patrimonio protegido a rendir cuentas finales de su gestión. Es decir, no solo hay que rendir cuentas anualmente, es decir, si se extingue, hay que rendir cuentas a quien conlleve la supervisión de ese patrimonio. Es decir, una vez que se extingue, hay que decir qué se ha hecho con este patrimonio, por qué se ha hecho esto y si se ha hecho en el momento adecuado. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con el remanente? Porque hemos dicho que aquí sí se pronuncia sobre el remanente. Pues se debe, una vez que se ha procedido a la liquidación de ese patrimonio y queda un remanente, pues el destino establecido tiene que ser el que se ha estipulado en la Constitución, que puede incluir pues, la reversión de bienes al constituyente o a sus progenitores, por ejemplo, ¿no? Y si la escritura de Constitución no establece ese destino de bienes, o si este no puede cumplirse, el remanente debe revertir, ¿vale?, al constituyente, ¿de acuerdo?, o a los herederos testamentarios legales.
en caso de que herede la Administración, la Generalitat debe adjudicarse a una entidad no lucrativa, ¿de acuerdo? Y esto también se pronuncia el Código Civil catalán, es decir, si no hay sucesores, pues hereda la Administración como prevén las normas civiles, ¿no? Y la Administración sí o sí pues tiene que adjudicarlo a una entidad no lucrativa cuya finalidad pues, sea la protección de personas con discapacidades o en situación de dependencia, ¿vale? Es importante la publicidad registral, ya que los bienes que integran el patrimonio protegido son inscribibles en el registro de la propiedad. Aquí te da es optativo, ¿de acuerdo? Te permite... Sin embargo, la escritura de constitución sí debe escribirse, ¿de acuerdo? Pero aquí te dice que los bienes futuros, por ejemplo, pues son inscribibles, te da la opción. Pero sin embargo, la normativa estatal nos encontramos con el conflicto de que el registro civil dice que sí debe inscribirse. Lo más recomendable es inscribirlo, ¿de acuerdo? Y así no tenemos ningún tipo de problema, porque la normativa estatal prevalece sobre la autonómica en ese aspecto, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, hay que inscribirlo, ¿de acuerdo? Y se debe hacer constar las facultades conferidas al administrador y las causas de extinción, y el destino establecido por el remanente también debe inscribirse, ¿vale? Y la comunicación, pues como hemos dicho, hay que comunicarlo al registro civil y al Ministerio Fiscal, y eso lo exige la normativa estatal, como acabo de decir. Y por lo tanto eso no se debe olvidar, porque si no puede ser un defecto de forma y no tenga ningún efecto jurídico, ¿de acuerdo? Nos pasamos a Navarra, ¿vale? Que es la última comunidad autónoma que tiene su propia normativa más especial, ¿de acuerdo? No contienen normas específicas sobre el patrimonio protegido de un discapacitado, pero sí se pronuncia, ¿de acuerdo? Se pronuncia, me refiero, no tendría sentido lo que acabo de decir, pero me refiero, no modifica nada de la estatal, ¿vale? Recoge en la compilación del derecho civil foral de Navarra las normas específicas del patrimonio protegido, pero en relación con la estatal, es decir, no modifica nada, ¿de acuerdo? No añade nada nuevo, ¿vale? Se lo tiene que añadir porque es un derecho foral, pero no añade nada nuevo, repito, ¿de acuerdo? Vienen pues lo mismo que os decía, ¿de acuerdo? Pueden constituirse patrimonio personas con discapacidad o dependencia, es decir, que como podéis observar ahí, recoge absolutamente lo mismo que la normativa estatal. ¿Cómo se debe hacer la constitución? Pues debe ser mediante documento público o ante notario, puede ser por resolución judicial, lo que debe contener el documento, es decir, la denominación del patrimonio, cuáles son las personas beneficiarias, la identificación y voluntad del constituyente, el inventario de bienes, cuáles van a ser los bienes, qué destino se va a dar a ciertos bienes, cómo se van a administrar, es decir, recoge todo lo mismo que la normativa estatal, ¿de acuerdo? Lo mismo, ¿no ves? La administración son las personas designadas como administradoras, se deben regir por la escritura de constitución, el control y rendición de cuentas, que también deben rendir cuentas, y la extinción y liquidación, ¿de acuerdo? Cuando se extingue. Como hemos visto, puede ser por la muerte o declaración del beneficiario, por la pérdida de condición de discapacidad, es decir, todos los mismos supuestos que la normativa estatal. Por eso no me voy a detener más en Navarra, ¿de acuerdo? Y vamos a entrar en un tema que sé que os preocupa a muchos, ¿vale? Que es el tema fiscal, ¿de acuerdo? El tema fiscal, porque ¿qué supone a efectos fiscales y tributarios la constitución de un patrimonio protegido? Pues vamos a hacer diferenciación, al igual que hemos hecho en materia legislativa en relación a la constitución del patrimonio, ¿vale? Vamos a diferenciar por una parte la normativa estatal y por otra parte la autonómica, ¿de acuerdo?
Sé que hay comunidades autónomas que no van a aparecer, como vais a ver, pero porque he considerado que no voy a recogerlas porque no recogen nada específico, igual que ha pasado en Navarra, ¿vale? Se remiten a la normativa estatal y ya está. Lo único que he recogido son las normativas autonómicas que se pronuncian sobre dicha temática, ¿de acuerdo? Y expresan, pues, cuánto es la reducción y la bonificación y demás, ¿de acuerdo? En primer lugar, la normativa estatal, nos tenemos que ir a la ley de IRPF, ¿de acuerdo? Que el artículo 17 dice que se considerarán como rendimientos íntegros de trabajo las aportaciones realizadas al patrimonio protegido de las personas con discapacidad en los términos previstos en la disposición 18ª de la ley. ¿De acuerdo? Es decir, todas las aportaciones que hagamos al patrimonio protegido de personas con discapacidad son consideradas rendimientos íntegros de trabajo. ¿De acuerdo? El tratamiento fiscal para la persona con discapacidad, ¿vale?, de esas aportaciones, establece la Ley de Protección Patrimonial, que es la 2003 con la correspondiente reforma, ¿de acuerdo? Dice: cuando los aportantes sean contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas, del IRPF, tendrán la consideración de rendimientos del trabajo. Como veis, una vez más se reiteran, son rendimientos de trabajo. Hasta el importe de 10.000 euros anuales por cada aportante, es decir, si es individual, y 24.250 anuales en conjunto. ¿Vale? ¿Lo tenéis claro? 10.000 euros anuales por cada aportante y 24.250 anuales en conjunto. ¿Vale? Asimismo, y con independencia de los límites indicados en el párrafo anterior, cuando los aportantes sean sujetos pasivos del impuesto de sociedades, es decir, cuando estén obligados al pago del impuesto de sociedades, tendrán la consideración de rendimientos de trabajo siempre que hayan sido gasto deducible en el impuesto sobre sociedades con el límite de 10.000 euros anuales. Y hay que aclarar esto, ¿de acuerdo? Vamos a aclararlo. Es decir, con independencia de los límites individuales y conjuntos que hemos dicho anteriormente, si la persona está obligada al pago del impuesto de sociedades, tiene consideración de rendimientos de trabajo, pero con el límite de 10.000 euros anuales. ¿De acuerdo? Se aplica a estos rendimientos la aplicación de la exención de la letra W del artículo 7 de la ley. Cuando las aportaciones se realicen por sujetos pasivos del impuesto de sociedades a favor de los patrimonios protegidos de los parientes, cónyuges o personas a cargo de los empleados del aportante, únicamente, y resalto, únicamente tendrán la consideración de rendimiento del trabajo para el titular del patrimonio protegido. ¿De acuerdo? Es decir, cuando las aportaciones se realicen por sujetos pasivos que estén obligados al impuesto de sociedades a favor de los patrimonios protegidos, es decir, estas aportaciones solo tendrán consideración de rendimientos de trabajo para el titular del patrimonio protegido. Eso sí, todos estos rendimientos no estarán sujetos a retención o ingreso a cuenta, ¿vale? En caso de aportaciones no dinerarias al patrimonio, la persona con discapacidad titular del patrimonio se subrogará en la posición del aportante respecto de la fecha y del valor de adquisición, pero sin que a efectos ulteriores transmisiones le resulte de aplicación lo previsto en la disposición transitoria de esta ley. A la parte de aportación no dineraria sujeta al impuesto de sucesiones y donaciones se aplicará a efectos de calcular el valor y la fecha de adquisición. Es decir, no estará sujeta al impuesto sobre sucesiones y donaciones la parte que tenga para el receptor la consideración de rendimientos de trabajo. Es decir, todo lo que no esté considerado rendimientos de trabajo no va a estar sujeto al impuesto de sucesiones y donaciones, ¿de acuerdo? Es decir, lo que tenga consideración de rendimientos de trabajo no está sujeto al impuesto de sucesiones y donaciones. Recordamos, a nivel estatal esto es lo que viene especificado, porque luego nos podemos encontrar con alguna normativa autonómica
que aclare o añada otra cosa, ¿de acuerdo? Bien, continuamos. Bien. A efectos documentales, de acuerdo, de la ley de la renta del IRPF, el artículo 17 dice que las aportaciones a los patrimonios protegidos quedan exentas del impuesto de patrimonios, ¿vale? El impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentados, ¿vale? Esto es importante también porque no hay que abonar, ¿de acuerdo? Tampoco el impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentados. Esto también hay que tenerlo muy en cuenta. Ya por lo tanto, los que son considerados rendimientos de trabajo no hay que pagar de sucesiones y tampoco las aportaciones están sujetas al impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentales. Esto también es importante, ¿vale? He recogido la cuestión vinculante de la Dirección General de Tributos, ¿vale? De la Subdirección General de IRPF, que dice que para la aplicación de beneficios fiscales, siempre que cumpla con los requisitos y de acuerdo con el procedimiento que exige la Constitución en documento público autorizado por notario o bien mediante resolución judicial, las aportaciones de bienes y derechos posteriores a la constitución del patrimonio protegido estarán sujetas a las mismas formalidades que establecidas en el artículo anterior para su constitución. Es decir, que esas aportaciones deben cumplir con los requisitos que se hicieron inicialmente. Entonces, por lo tanto, se sujetan a las mismas normas tributarias y fiscales que tuvieron en consideración y que se aplican al inicio de la constitución del patrimonio protegido. Y vamos a ir pasando a las normativas autonómicas, ¿de acuerdo? Voy a tratar de ser breve en las normativas autonómicas, ¿de acuerdo? Y voy a decir simplemente cuánto es el porcentaje que se aplica de reducciones y demás, ¿de acuerdo? Respecto a la reducción por aportaciones a personas con discapacidad, ¿de acuerdo? En el impuesto sobre sucesiones y donaciones en Canarias, el artículo 26 quinquies, se le puede aplicar a la base imponible de este impuesto una reducción del 95%, apuntad por ahí, 95% del importe excedente, ¿de acuerdo? Esa es la reducción. Y respecto a la exención, están exentos de los bienes y derechos de contenido económico computados para la determinación de la base imponible que formen parte del patrimonio especialmente protegido del contribuyente. ¿De acuerdo? Es decir, están exentos de impuestos todos los bienes y derechos de contenido económico que se computen y que formen parte del patrimonio protegido. ¿De acuerdo? Pasamos a Cantabria. A Cantabria tiene la normativa autonómica de 2/2017 y dice que las reducciones del patrimonio protegido son las siguientes, ¿de acuerdo? Tiene, por una parte, una reducción del 100% de la base imponible a la parte que por exceder del importe máximo fijado por la ley para tener la consideración de rendimientos de trabajo personal para el contribuyente con discapacidad. El impuesto de sucesiones, ¿de acuerdo? Tiene, como antes hemos visto en Canarias, que tenía, como hemos dicho, recordamos, el 95%, pues aquí, sin embargo, tiene una reducción del 100% en Cantabria. Pero eso sí, tiene un tope, es que no puede exceder de 100.000 euros, ¿de acuerdo? Eso sí, como hemos dicho, para que se aplique esa reducción debe cumplir con los requisitos de constitución, de extinción, de administración, de supervisión que prevé la Ley 41/2003 y la reforma de 2021, ¿vale? También dice que se aplicará una reducción del 100% a las adquisiciones patrimoniales mortis causa, que se produzcan como consecuencia de la reversión de bienes aportados a patrimonios protegidos al aportante en caso de extinción del patrimonio por fallecimiento del titular. Es decir, cuando fallece el beneficiario del patrimonio protegido y se tienen que revertir esos bienes, conforme a lo que establece la Constitución del patrimonio, esas adquisiciones patrimoniales pues tienen una reducción
del 100% tras ser una adquisición patrimonial mortis causa. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a las dos Castillas. En primer lugar, Castilla y La Mancha, que dice que en su ley autonómica que se podrán aplicar, pero eso sí, solo a los sujetos que tengan un grado de discapacidad igual o superior al 65%. Eso sí, no hace la distinción, como vemos, de psíquica o física, por lo tanto, entrarían las dos, se consideran que pueden entrar las dos, y que podrán aplicarse una bonificación del 95%, ¿de acuerdo? Que se aplicará pues, a las aportaciones sujetas al impuesto que se realicen al patrimonio protegido de las personas con discapacidad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí tenemos una reducción y más bien una bonificación, perdón, del 95%, ¿de acuerdo? Sin embargo, en Castilla y León, en su norma de 2013, también el mismo año que la de Castilla y La Mancha, prevé una reducción del 100% de los mismos, de las aportaciones, ¿de acuerdo? O sea, es más satisfactoria la de Castilla y León, por ejemplo, pero eso sí, pone un límite de 60.000 euros, ¿de acuerdo? En Cataluña ya lo hemos mencionado anteriormente, pero es bueno recordarlo, ¿vale? Que dice que la parte de las aportaciones a patrimonios protegidos de discapacidad excede al importe máximo fijado por la ley de rendimientos de trabajo, prevé una reducción del 90%. ¿De acuerdo? Del 90%. Os dejo que apuntéis. Y todo eso siempre, perdonad que sea reiterativo, pero para que lo tengáis claro y no surjan dudas, siempre y cuando cumplan con los requisitos de constitución del patrimonio protegido que hemos visto, ¿vale? Tanto los elementos formales como los materiales, ¿de acuerdo? Vale. Vamos a pasar a las Islas Baleares, que en su norma de 2014 del decreto legislativo dice que las aportaciones a patrimonios protegidos, ¿de acuerdo?, que cumplan con los requisitos, como veis, todas reiteran que tienen que cumplir con los requisitos, se le aplica una reducción del 99%. ¿De acuerdo? En Navarra, sin embargo, la ley de 19/2004 dice que los patrimonios protegidos, las aportaciones realizadas por los sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades a los patrimonios protegidos, es decir, los que están sujetos también al impuesto de sociedades, con retribuciones inferiores a 27.000 euros anuales, o de los parientes o cónyuges de los trabajadores o de las personas acogidas por los trabajadores en régimen de tutela, darán derecho a una deducción del 10% respecto de la cuota líquida de dicho impuesto, no pudiendo ceder las aportaciones de 8.000 euros anuales por cada trabajador o persona discapacitada. ¿De acuerdo? He puesto ahí un par de leyes que es importante, el Decreto Foral 4/2008, que regula el régimen fiscal de las aportaciones a patrimonio protegido, y la Ley Foral 23/2010 de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias. Pasamos al Principado de Asturias, que es una bonificación del 99% a los patrimonios especialmente protegidos de personas con discapacidad, y la Comunidad Valenciana, que las personas que tengan una discapacidad igual o superior al 65%, una reducción de 240.000 euros, y esta será máximo 120.000. Vale, esto lo que realmente dice es que se permite, de acuerdo, con un tope, cuando sean donaciones intervivos pero solamente pueden ser, como os digo, personas de una discapacidad del 65%, permite donaciones y una reducción de 100% de 240.000 euros, ¿de acuerdo? La norma foral del País Vasco
Ahí os indico el artículo 88 de especial relevancia, ¿de acuerdo? La norma foral 10/2006 de 29 de diciembre del IRPF señala las deducciones por aportaciones realizadas al patrimonio protegido de personas con discapacidad, que dicen que una deducción del 30% con el límite anual máximo de 3.000 euros, ¿de acuerdo? Y la deducción a la que se refiere el apartado anterior se podrá aplicar a los contribuyentes que tengan con la persona de discapacidad una relación de parentesco en línea directa o grado inclusivo, ¿de acuerdo? Es decir, por lo menos hasta segundo grado. Esto en Guipúzcoa, que no lo he dicho. Luego en Vizcaya tenemos la norma foral 13/2013 que dispone en su artículo 85 que podrán aplicar una deducción, ¿de acuerdo?, del 30% con el límite anual de 3.000 euros por las aportaciones al patrimonio protegido de la persona con discapacidad. En ningún caso se darán derecho a la aplicación de esta deducción las aportaciones efectuadas por la propia persona con discapacidad titular del patrimonio protegido, como es normal, y tratándose de las aportaciones no dinerarias, se tomará como importe la aportación el que resulte de lo previsto del artículo 20, apuntarlo, de la norma foral del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de mecenazgo, ¿de acuerdo? Las adquisiciones de bienes y derechos que correspondan a las aportaciones de patrimonio protegido de la persona con discapacidad, se refiere este artículo, están exentas del impuesto sobre sucesiones y donaciones, al igual que en Guipúzcoa, ¿vale? Que no lo había mencionado. Y por último, en Álava, y ya acabamos, prevé lo mismo, una deducción de 30% con el límite de 3.000 euros, apuntar al artículo 87, es importante que apuntéis los artículos porque, claro, como veis, en cada comunidad, dentro de la comunidad autónoma del País Vasco tienen diferentes normas forales, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, son diferentes artículos, aunque, como veis, son iguales porque todas son con las deducciones del 30% con el límite anual máximo de 3.000 euros, permite a las personas la deducción a las personas que estén con la persona con discapacidad hasta segundo grado, y tampoco también prevén la exención del impuesto de sucesiones y donaciones. ¿De acuerdo? Y como he dicho en Álava, el artículo 87. Pues nada, sin más, pues muchas gracias y nada, pasamos si quiere, Rocío, a las preguntas. Sí, a las preguntas. Me pongo los cascos porque entonces no oigo un carajo. Pues si te es más cómodo dejar de compartir Sí. para que las puedas ver, están tal cual el orden de cómo las he ido formulando, ¿vale? Vale. Espérate. Vale. La primera, bueno, lo que lo vas abriendo si quieres te lo voy leyendo. Vale. La primera que nos lanzan es: ¿qué pasa si cambia el grado de discapacidad en algún momento? Pues lo que he dicho. Claro, hay que entender si cambia para mejor o para peor. ¿De acuerdo? Por el momento en el que lo has dicho, entiendo que es si ya reducen el porcentaje de tal manera que ya no entra en todos los requisitos del patrimonio protegido, sino la persona que ha formulado la pregunta que clarifique, pero entiendo que se refiere a eso. Sí, eso es lo que iba a decir, que por eso, si es para mejor o para peor, porque como no especifica si es para mejor, si es para mejor no va a haber ningún problema si aumenta el porcentaje de discapacidad. Eso sí, si se reduce el porcentaje de discapacidad, una persona mejora el tema de pasa a no tener discapacidad del 33 al 30, por lo tanto pierde el grado de discapacidad, por lo tanto no tiene derecho, no puede ser sujeto de patrimonio protegido. Eso es lo que pasaría, por lo tanto no puede constituir un patrimonio protegido o procedería a la extinción si ya lo tiene constituido. ¿De acuerdo? Mira, ¿lo lees lo que acaba de...? Ay, que se me va. Sí, que entiende la ley por necesidades vitales. No, espera un segundito, es que la persona ha hecho algún comentario, es el último vale, perdón. comentario.
Sí, si cambia mejor me refiero, porque las administraciones a veces rebajan el grado de discapacidad, por ejemplo, en discapacidad física del 65 al 54. Pues claro, ahí igual, lo mismo, Alicia. Pasaría lo mismo en el sentido, porque como bien hemos dicho, la discapacidad física sería el 65%. Si se pasa a un 54%, pues lo mismo, perdería el derecho a, tanto si no la ha constituido todavía, como si se la ha constituido, procedería a la extinción. Eso sí, se podría recurrir el tema del grado de discapacidad en el ámbito administrativo, ¿de acuerdo? Como ha pasado muchas veces para que se le mantenga el 65. Pero claro, en ese momento puede proceder a la extinción del patrimonio protegido. No sé si te resultó la consulta, Alicia, nos comenta. Vale, pues seguimos. Vale, voy a pasar. ¿Qué entiende la ley por necesidades vitales del beneficiario en el caso de una persona totalmente dependiente y con grado de discapacidad superior al 75%? ¿Podéis dar ejemplos? A ver, Yolanda, realmente la ley no especifica supuestos, ¿vale? Entonces lo deja a la libre interpretación, ¿de acuerdo? ¿Qué entendería la ley? Pues la ley no se pronuncia, por lo tanto, necesidades vitales del beneficiario. Se puede entender como las necesidades, pues por ejemplo, si necesita un tratamiento, por ejemplo, y se necesita que ese patrimonio pues se tenga que vender o se tenga que, o si es una cuenta con ahorros, pues exactamente las necesidades vitales son las que necesita, sobre todo para tener una vida normal y adecuada, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, es complejo, Yolanda, en el sentido de que no hay unos supuestos, ¿de acuerdo?, tasados por ley, porque sería muy complicado recogerlos tal cual. Pero es lo que te digo, por ejemplo, para el tema de un tratamiento privado o para una medicación o para pagar una rehabilitación, sobre todo para eso, para necesidades de tal. Lo que voy a aprovechar ya, Rocío, porque he visto que Yolanda también ha hecho otra siguiente pregunta. Si quieres, le respondo ya a la siguiente, que dice, ¿en qué comunidades autónomas hay que rendir cuentas, además en Cataluña? Pues como hemos visto en Navarra, ¿vale? En Navarra también dice de rendir cuentas anualmente. ¿De acuerdo? Dice te voy a corroborar. De todas formas, quien tenga cualquier otra consulta y demás, no he especificado en el correo, pero si tenéis por ahí para apuntar, es p.moran@enfermedades-raras.org. ¿De acuerdo? Cualquier duda que os suscite en relación con el patrimonio protegido, yo estoy encantado de echaros una mano. Les he indicado por el chat que les facilitaremos la información más relevante de la presentación. Sí, sin problema. Tendrán para que lo puedan. Algunas cosas que he dicho que las anoten, que no se preocupen si no las han anotado, porque las tendrán por escrito. De acuerdo. Yolanda es Navarra y Cataluña, ¿vale? Simplemente comprobar porque Aragón, es cierto que hay veces que lo pueden solicitar, pero no es necesario. Obligatoriamente es en Navarra y Cataluña, ¿de acuerdo? Así que esas dos preguntas las podemos dar por... Sí, las descarto ya, las quito de aquí. Paso con la de síndrome de Noonan, de Inmaculada. A efectos prácticos, ¿se puede poner una casa como patrimonio protegido de la persona con discapacidad aunque tenga un hermano? ¿O solo la parte que le correspondería como herencia? En principio, habría que mirarlo porque puede haber jurisprudencia novedosa al respecto o puede haber muchos pronunciamientos, pero en principio, según la ley, sí, Inmaculada. Porque como dije, a ver, en vida sí se puede designar. Luego ya, una vez que fallezca el beneficiario,
ya se puede administrar ese bien y darle otro destino, pero en vida sí, ¿de acuerdo? Que es muy acertada la pregunta porque dice, puede ser la parte que le corresponda como herencia, pero eso habría que verlo más adelante, porque como he dicho, eso ya luego sería competencia del derecho de sucesiones y entraría en materia otra parte del Código Civil, ¿de acuerdo? Pero en principio sí, ¿de acuerdo? No habría ningún tipo de problema para poner esa casa como patrimonio protegido de la persona con discapacidad. Vale, he entendido que las aportaciones al patrimonio protegido de la persona con discapacidad tendrían consideración de rendimientos de trabajo. ¿Tendría que realizar la declaración de la renta? Sí. En principio, sí. Al no ser que estuviera exento por la normativa autonómica que he dicho, pero sí, tal y como establece la normativa estatal, sí, porque son consideradas rendimientos de trabajo, Katy. Con los límites que he dicho, de 10.000 euros y 24.000 si era conjunta. Individual, 10.000, 24.000 si era conjunta. Impuestos de sociedades, 10.000, si está sujeta a impuestos de sociedades, ¿de acuerdo? Josep dice, ¿cómo determinamos qué es una necesidad vital del discapacitado? Tengo una serie de requerimientos de Hacienda, la cual es muy restrictivo en este tema y por tanto cualquier gasto encaminado a una necesidad del discapacitado como medicamentos lo considera una disposición y por lo tanto te reclaman los beneficios fiscales disfrutados. A ver, yo creo que ahí entra en consideración cómo lo justifiques y cómo lo avales, ¿vale? ¿Cómo lo vas a fundamentar en relación con Hacienda? Es decir, si esos medicamentos son necesarios para la vida del discapacitado, es decir, lo avalas con informes médicos, ¿de acuerdo? Y con documentación que dice, no, esto es son medios, ¿de acuerdo?, para cubrir la necesidad vital del discapacitado. Es que, como he dicho, no se puede aplicar literalmente la ley porque no tasa una serie de preceptos, porque sería una lista muy cerrada y como bien sabéis que vosotros lo sufrís día a día, dejarían muchas cosas sin cubrir. No podría ser una lista tasada porque no podría cubrir todas las necesidades vitales del discapacitado, porque si en el momento que hubiera una lista tasada, no sé, pongamos 5 preceptos o 6 preceptos, en el momento que ese precepto no esté en la ley, ya entonces no se trata de una necesidad vital del discapacitado, cuando sí puede serlo. Entonces, lo bueno, Josep, que nos permite esto es que es interpretable. La ley es interpretable. Entonces, por lo tanto, lo que sí digo, que los requerimientos de Hacienda, lo que podría afrontarlo atendiendo a dichos requerimientos con informes médicos, con documentación, todas las que consideres oportunas, que avale que esos medicamentos son necesarios y de manera vital para el día a día del discapacitado, que imagino que será su hijo. ¿De acuerdo? ¿No hay ninguna más? De momento no nos han dejado más preguntas. De acuerdo. Bueno, espero que os haya servido, que es un placer explicaros todo y que cualquier cosa, como os he dicho, facilitaremos toda la información que se ha aportado y cualquier otra consulta estoy a vuestra entera disposición. Yo acabo de poner por el chat recordatorio de que si la consulta la realizáis como entidad, el método de contacto es a través de SIO Asociaciones, que es el email, que os lo he dejado en el chat, o bien a través del teléfono de la centralita para el movimiento asociativo, ¿vale? Cuando es como entidad, recordad que el canal es ese. De acuerdo. Y pues bueno. Bueno, pues muchas gracias, Paco, por todas las explicaciones y muchas gracias también a todos los asistentes y seguro que habrá sido muy
Bueno, muy aclaratoria, por lo menos, y muy útil. Gracias. Gracias a ti, Ana. Gracias a todos Nada. por participar. Adiós. Hasta luego.